Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal de DaniCodex. Estamos de regreso con un nuevo tutorial. Hoy vamos a estar realizando este proyecto con HTML, CSS y JavaScript. Vamos a tener dos versiones de este proyecto. Uno en donde la carta se pueda abrir en un solo clic. Verán que ahí si le doy clic al sobre, pues la carta sale y nos muestra básicamente todo el texto. Acá ya ustedes lo que pueden hacer es insertar o personalizar su mensaje y de esa forma pues la persona a la que le vayan a regalar pues va a poder leer todo esto. Para poder cerrar simplemente vamos a darle clic en la carta y de esa forma va a regresar a su sobre. Ok, esto sería la primera versión que básicamente con un clic logramos abrir la carta y cerrarla. Ahora vamos a tener la otra versión en la que la carta pues va a poder abrirse con múltiples clics. Verán que aquí si le doy clic en el sobre pues se abre el tapete y luego para poder sacar la carta simplemente damos clic en la carta. Verán que ahí sale la carta y aquí podemos leer básicamente de igual manera. Ok, entonces para poder cerrar nuevamente le damos clic al sobre, bueno a la carta y volvería pues al sobre. Y ya para poder cerrarla pues le damos otro clic y de esa forma ya nuestra carta volvería a su sobre. Entonces hay dos versiones, una en la que la carta va a poder salir en un solo clic y la otra vamos a tener que hacer pues varios clics como si en realidad lo estuviésemos abriendo. Vamos a tener estas dos versiones, vamos a empezar con la primera versión y al final de este video pues te voy a estar mostrando a cómo puedes hacer también esta segunda versión y como extra también te voy a estar mostrando a cómo lo puedes compartir con otra persona. Sin nada más que decir, vamos ya a empezar. Bien, vamos a empezar entonces con la primera versión. Por esa parte me voy a crear una carpeta, en este caso con el nombre de Carta San Valentín 1V, que va a ser la primera versión. Básicamente vamos a abrir esta carpeta y acá dentro vamos a abrir la terminal. Vamos a dar clic derecho, abrir en terminal. Y acá simplemente vamos a colocar este comando de code punto para que se nos pueda abrir en este caso Visual Studio Code con esa carpeta ya creada. Por esa parte vamos a crearnos un archivo de index.html, también vamos a crearnos el archivo de style.css y también nuestro archivo de script.js que va a ser para nuestra funcionalidad. Perfecto, entonces para la estructura básica de nuestro documento HTML vamos a colocar este signo de admiración cerrado para que se nos coloque de forma más rápida. Y acá simplemente voy a colocarle San Valentín 1V. Enseguida vamos a enlazar de una vez nuestro archivo de CSS. También vamos a enlazar nuestro archivo de script.js. Bueno, vamos a empezar de una vez con nuestra carta. Verán que por esa parte lo que tenemos es un título. Entonces por esa parte simplemente voy a colocar un H1 y voy a pegar todo este texto de Feliz San Valentín. Luego por debajo me voy a crear un contenedor con la clase contenedor. Dentro me voy a crear otra clase con el nombre de envoltura-sobre. Y dentro me voy a crear otra clase con el nombre de sobre. Otro contenedor con la clase sobre. Perfecto, dentro de la clase sobre vamos a tener otro contenedor con la clase carta. Y dentro de la clase carta vamos a tener también otro contenedor con la clase contenido. Dentro de la clase contenido vamos a agregar una etiqueta strong que diga en este caso querida estrella. Ahí está. Vamos a dar clic derecho en Open with Live Server para abrirlo en mi navegador. En caso no tengas instalado el Live Server, simplemente te vas a ir a la sección de extensiones, acá buscas Live Server, de esa forma te lo instalas y seleccionas la primera opción, que es esta, lo instalas y una vez que lo hayas instalado te diriges a tu archivo de index.html, das clic derecho y le das en Open with Live Server. Y de esa forma ya vas a tener Live Server para que tus cambios se puedan actualizar de forma automática en tu navegador. Bien, entonces una vez hecho esto, vamos a agregar también todo un texto por esa parte. Yo ya lo tengo preparado, así que seguramente tú te vas a tomar el tiempo para que puedas ir copiando. Bien, entonces por esa parte ya lo tengo de esta forma. No sé por qué se me ha copiado de esta forma, pero ahí lo tenemos. Entonces simplemente voy a copiar todo esto. Ahí está, le voy a dar formato. Y bueno, todo esto sería mi texto, ¿no? Todo esto vendría a ser el texto. Simplemente estamos utilizando algunas etiquetas como por ejemplo el strong, el code para que se me pueda dar el formato. Algunos estilos que hemos dado también por esta parte. Entonces ya tú lo puedes ir pues personalizando tu texto como tú desees. Ahora también vamos a agregarnos otros contenedores también. Vamos a bajar en este caso 3 divs, o sea desde acá 1, 2, 3.
Y aquí por debajo vamos a agregar otro contenedor, ¿ok? Vamos a agregar otro contenedor con la clase corazón. Acá es donde vamos a personalizar o dibujar nuestro corazón. Esta de acá, que vendría a ser esta pegatina que está por aquí. Entonces esa es la que vamos a estar personalizando. También voy a agregar por esa parte otro contenedor con la clase solapa derecha. Solapa derecha. Y otro contenedor también con la clase solapa izquierda. Solapa izquierda. ¿Para qué me va a servir estos dos contenedores? Pues básicamente va a ser todo este elemento que ves ahí, todo este triángulo, lo vamos a estar dibujando, ¿ok? Lo vamos a estar dando forma a esa solapa para que se pueda tapar básicamente nuestra carta. Una vez que hayamos hecho esto, pues básicamente eso sería todo por parte de nuestro HTML. Vamos ya a empezar a dar nuestros estilos. Por la parte de nuestros estilos verán que por esa parte ya agregué algunas propiedades básicas para poder resetear los márgenes y paddings por defecto que tiene nuestro navegador. Vamos a darle simplemente margin 0, padding 0, box size sin border box. Y también me he creado algunas variables que voy a estar utilizando en el transcurso del desarrollo de mi código, ¿ok? Voy a estar utilizando algunos colores que se van a estar repitiendo y por eso es que lo he almacenado básicamente en una variable para poder hacerlo reutilizable. Simplemente acá tenemos algunos colores como el primario, para el fondo sobre, para la solapa, para el cuerpo, para la sombra que voy a estar utilizando, para el color del texto y también para el corazón, para el color del corazón. Entonces ustedes básicamente pueden cambiar estos colores simplemente haciendo modificación a la variable y de esa forma se va a cambiar básicamente en todas las partes que hayan hecho esa modificación. Luego hemos accedido a nuestro elemento de body, simplemente le hemos dado un background bar fondo, por eso es que hacemos llamado a nuestra variable que se conoce como fondo y estamos utilizando este color. Luego le damos display flex, array item center, justify content center, flex duration column y un high de 100 por high para que los elementos se nos puedan centrar y el ancho, la altura de mi pantalla ocupe el 100%. Entonces verán que de esta forma ahí ya tendríamos centrado todo nuestro texto. Ahora lo que me toca hacer, pues vamos a ir personalizando desde de pies a cabeza, como se le llamaría de esa forma. Vamos a empezar por el H1. Entonces a nuestro H1 vamos a darle en este caso un font family. El font family que voy a estar utilizando, la familia de fuente va a ser un Mark Script. Esto no lo tengo instalado en mi navegador, así que lo que vamos a estar haciendo es irnos a la plataforma de Google Fonts y es de ahí en donde vamos a poder instalar esta tipografía para que tengamos la misma de aquí. Entonces rápidamente nos vamos a Google Fonts, vamos a seleccionar o vamos a buscar en este caso Mark Script, yo ya la tengo por esta parte. Si no sabes importar una fuente te dejo este video para que lo puedas observar también en caso de que quieras hacerlo completamente desde cero. Entonces acá simplemente seleccionamos Mark Script, vamos a darle en Get MB Code. Y esta fuente solo tiene un estilo que sería la regular 400, entonces vamos a copiar todo este enlace y lo vamos a pegar en la cabecera de nuestro documento de HTML, básicamente por aquí. Ahí está, entonces una vez que hayamos copiado eso, ya va a funcionar básicamente nuestra tipografía. Verán que por esa parte ya tenemos cambiada básicamente esa familia de fuente. Bien, entonces vamos a centrar nuestro texto también, así que vamos a dar text align center. Font size para que se vea un poco más grande esa tipografía, vamos a darle 60 píxeles. Margin bottom en este caso vamos a darle de 50 píxeles. Y un color en este caso va a ser único, no vamos a utilizar los colores que hemos creado en nuestra variable, le voy a dar de 444, ok, 44, ahí está. Bien, entonces ahora vamos a acceder a nuestra variable contenedor que lo teníamos ahí, que es básicamente el contenedor general que engloba nuestra carta y le vamos a dar un width de 400 píxeles. Verán que ahí esto sería el resultado por el momento. Si yo resalto en este caso mi contenedor con solid thin red, verán que mi contenedor vendría a ser, bueno, acá al parecer no se está aplicando contenedor, vamos a ver qué es lo que está pasando. Contenedor, acá nos hemos equivocado en la clase, contenedor, tienen que tener cuidado con eso. Entonces una vez que hayan en este caso ubicado su contenedor, verán que vendría a ser todo este elemento de rojo. Entonces ese sería el contenedor general que tenemos ahí. Entonces voy a quitar esto, no lo voy a resaltar y voy a acceder ahora a mi clase envoltura sobre, ok, a esa clase voy a acceder. Voy a darle un poco más de zoom de hecho para que lo puedan observar mejor y simplemente acá vamos a darle un position relative, vamos a utilizar también un color.
Así que background color, voy a estar utilizando la variable de fondo sobre. Ese es el color que voy a estar utilizando. También vamos a personalizarlo con un box shadow, así que voy a darle de 0, 0, 40 píxeles. 40 píxeles. Y voy a estar utilizando la variable sombra que también me había creado ya anteriormente. Entonces vamos a finalmente cerrar con un border radius de 15 píxeles que vendría a ser la envoltura de nuestro sobre. Bien, verán que ahí esta sería la envoltura de nuestro sobre básicamente. El contenedor es el que encierra toda nuestra carta, pero la envoltura es el que da los estilos. Bien, entonces una vez que hayamos hecho eso, vamos a acceder ahora a nuestra clase sobre. Nuestra clase sobre, que ya se vería el hijo de envoltura sobre, que vendría a ser básicamente este contenedor. A sobre, ¿qué es lo que le vamos a decir? Entonces voy a darle en este caso de nuevo un position relative. Voy a decirle que ocupe un width de 400 píxeles, 400 píxeles, un height de 300 píxeles. Y luego vamos a acceder a sobre, pero en su estado before. Before es un pseudoelemento que hace es agregar un elemento extra a nuestro DOM. O sea, básicamente nuestro documento va a agregar un elemento extra y funciona obligatoriamente con la propiedad de content. Y básicamente con esta propiedad vamos a poder dibujar el tapete de nuestra carta, que vendría a ser esto de acá. Esto de acá, eso que ven acá que estoy seleccionando, pues eso es lo que vamos a dibujar con before. Bien, entonces acá simplemente voy a darle un position absolute, un top 0, luego un left 0, right 0 y un z index de 4, ¿ok? Para que se pueda posicionar sobre nuestros demás elementos. Entonces verán que ahí todavía no tenemos ningún cambio, pero si yo le doy acá por ejemplo un background color red, por esa parte voy a darle también un bottom 0 para que lo puedan observar ese elemento, bottom 0. Y verán que todo esto vendría a ser nuestro elemento extra que hemos creado, nuestro elemento adicional que básicamente está heredado de sobre. Bien, entonces yo voy a quitar el bottom y también voy a quitar el background porque no lo voy a necesitar. Y más bien para poder dibujar de esta forma, o sea, para poder formar un triángulo, lo que voy a hacer es agregar un border top. Y es muy utilizado los borders para poder dibujar, así que pueden ir explorando también ahí con otras cosas si quieren dibujar distintos tipos de figuras o no sé. Entonces voy a darle un border top de 180 píxeles solid par. En este caso va a ser de solapa sobre, que eso es la variable para el color de mi tapete o de mi solapa. Y border right, voy a darle también un border right por esa parte, border right. Va a ser de 200 píxeles sólido y va a ser transparente para que no se pueda observar. Ok, entonces voy a darle otro border de left, en este caso va a ser de lo mismo, 200 píxeles sólido transparente. Bien, entonces verán que por esa parte ahí ya se formó o ya se dibujó básicamente nuestra solapa, nuestro tapete, y básicamente es porque le hemos dado un par de borders, ok, y le hemos dado borders transparentes y es por eso que no se ve y forma básicamente este triángulo. Perfecto, entonces una vez que hayamos hecho esto también voy a darle o aprovechar de una vez para darle un transform origin desde donde se va a animar luego este tapete, y una transición también le voy a aplicar de una vez a todo va a ser de 0.5 segundos con el efecto de easing out y de 0.7 segundos al final. Ok, entonces border radius de 10 píxeles. Con eso ya habríamos terminado. Ok, perfecto. Entonces el border radius lo que va a hacer básicamente es darle borde a las esquinas para que no se vea muy puntiaguda y no se vea horrible. Ok, entonces bien, una vez que hemos accedido o dibujado la solapa superior, ahora vamos a tener que dibujar la solapa izquierda y derecho. Bien, lo podemos hacer también con el pseudoelemento before, obviamente lo podemos hacer. Sin embargo, he considerado realizarlo con un elemento, o bueno, con dos elementos extra, porque básicamente voy a estar interactuando con estos elementos luego al darle clic, y entonces se me pareció mejor hacerlo con dos elementos extra. Ya habíamos agregado anteriormente dos elementos extra a nuestro HTML, que vendría a ser la solapa derecha y la solapa izquierda, y a esos elementos vamos a estar personalizando. Voy a acceder a solapa derecha, por esa parte de esta forma, solapa derecha, y acá voy a darle un position absolute, ok, position absolute top 0, right 0, y un width de 100% para que ocupe todo el ancho de mi contenedor,
y un height de 100% para que también se ajuste al 100% a la altura de nuestro contenedor y que cuando por ejemplo le hagamos response en nuestra carta pues sea adaptable. Bien, entonces verán que por ahí no aparece todavía nuestro elemento, pero vamos a hacer una cosa: top 0, right 0. Voy a agregarle también bottom 0 y voy a agregarle también left 0, ¿ok? Y voy a darle también un background color red. Bien, entonces todo esto de acá que ven de rojo vendría a ser nuestro elemento solapa derecha. Y esto está detrás de la solapa frontal y es por eso que se ve como si tendría forma, pero en realidad no lo tiene. Es un rectángulo básicamente. Entonces, para poder darle forma vamos a estar utilizando la propiedad de ClipPath para dibujar elementos, y es bastante útil en este caso porque vamos a tener que dibujar un triángulo para la derecha y otro triángulo que forme 90 grados también para formar la solapa izquierda. Entonces voy a dirigirme en este caso a la página de ClipPath Generator. El enlace lo puedes encontrar en la descripción de este video. Entonces con esta página o con esta herramienta vamos a formar en este caso un triángulo de 90 grados para la solapa derecha, ¿ok? Entonces bien, de esta forma pueden personalizar ustedes también diferentes tipos de figuras, etcétera. Y acá les va a tener en este caso, o les va a dar el ClipPath. Se copian ese ClipPath y lo pegan por esta parte, ¿ok? Verán que ahí si lo pego y regreso, verán que ahí ya tengo la solapa, básicamente la solapa derecha o el tapete derecho. Entonces bien, voy a quitar este color de background color red. Sin embargo pues le voy a agregar de igual manera un color dinámico con las variables que ya habíamos creado. En este caso va a ser cuerpo sobre, ese va a ser la variable que voy a estar utilizando. También para las puntas voy a estar redondeándolas, entonces voy a utilizar acá border bottom right radius, va a ser de 10 píxeles. Y también voy a agregar dos más, que va a ser básicamente para border top right radius, border top right radius, y el otro border bottom left radius. Ok, entonces esas tres va a tener lo mismo, o sea, va a tener 10 píxeles, el mismo valor. Entonces, una vez que hayamos terminado esto, pues vamos a hacer lo mismo, pero para la solapa izquierda, ok. Para la solapa izquierda va a ser casi lo mismo, la verdad. Izquierda, sí, solapa izquierda. Vamos a copiarnos todo esto. Y nada, vamos a copiar todo esto, lo pegamos ahí. Nada más que vamos a tener que invertir el ClipPath. Vamos a formar también otra figura de 90 grados, pero que esté mirando hacia la derecha. Y vamos a copiarnos también la propiedad y lo vamos a pegar. Básicamente lo vamos a reemplazar con la nueva propiedad de ClipPath. Bien, entonces de esa forma verán que ahí ya lo tendríamos. Solo nos faltaría en este caso darle esos redondeados a las esquinas. También modificar esa parte. Entonces para hacerlo vamos a cambiar a border top left radius. Border top left radius va a ser de 10 píxeles. Border bottom right radius va a ser de 10 píxeles. Y está, ahí lo tendríamos. Y también el border, el otro border que va a ser border top. Acá sería pues left, ya no sería right. Border top left radius. Bottom left. Acá sería border bottom left radius de 10 píxeles y border top left radius de 10 píxeles. Bien, entonces nada, verán que ahí lo tendríamos entonces nuestra carta ya dibujada. Y nada más nos faltaría realizar la pegatina, que sería pues básicamente el corazón de enfrente. Antes de poder pasar entonces a dibujar la pegatina, voy a hacer un par de modificaciones acá en la solapa derecha. Por ejemplo, en la solapa derecha hemos agregado dos propiedades. Este botón 0 voy a quitarlo y simplemente me voy a quedar con top 0, con el left 0. Este right también lo voy a quitar. Mala mía, me quedo con el right 0. Voy a agregar el width de 100%, el height de 100% y bueno, el left lo vamos a obviar. Y nos vamos a quedar simplemente con esto, porque básicamente acá ya estamos diciendo que ocupe el width de 100% y un height de 100%, ¿ok? Y luego lo mismo vamos a hacer con la solapa izquierda. En este caso, bueno, en vez de decirle top 0, vamos a colocar acá left 0. Ya no right 0, sino left 0. Y nos quedamos con width y nos quedamos con el height. El bottom lo podemos también obviar de esta forma. Bueno, acá se repitió el left, entonces vamos a quitarlo. Y verán que tenemos los mismos resultados, no se ha modificado absolutamente nada. Perfecto, entonces vamos a seguir personalizando en este caso ahora pues la parte interna que vendría a ser el texto. Para ello lo que voy a hacer es simplemente acá decir a solapa izquierda display none. Y luego también a solapa derecha display no, ¿ok?
Esto de display none va a ser temporal porque voy a necesitar pues que se vea para que ustedes puedan observar los cambios que voy a ir haciendo en la carta. Y acá también voy a colocarlo en este caso display none, ¿ok? De esta manera, ahí está, simplemente para poder mostrarles la personalización de la carta. Luego lo vamos a quitar de igual manera. Entonces vamos a acceder a nuestra clase carta ahora y voy a darle un position absolute de igual manera. Luego voy a decirle que se ubique en botón 0, que ocupe el 100% de mi contenedor, la altura también es de 100%, y vamos a estar utilizando un background color que va a ser el primario, ¿ok? El primario. Ese va a ser, porque va a ser de color blanco, pues obviamente. Luego vamos a alinear también el texto al centro, box shadow, de igual manera vamos a darle de 0,05 píxeles. Vamos a estar utilizando la variable sombra. Esta variable sombra, perfecto. Vamos a darle un padding de 20 píxeles para que no se pegue el texto. Y también un border radius de 10 píxeles. Transition, una transición, easing out. Verán que por esa parte vendría a ser toda esta personalización básicamente de nuestro texto. Ahí ya está, lo tenemos centrado y el color de nuestra carta ya es blanca. Botón 0, width de 100%. Ya, entonces ya tenemos personalizado básicamente toda nuestra carta. Perfecto, esto vendría a ser la carta en sí. Ahora vayamos al contenido, ¿ok? Vamos a personalizar el contenido. Así que accedemos a la clase contenido y vamos a darle en este caso un font family. En este caso la familia de fuente que voy a estar utilizando va a ser la de Gill Sans. A Gill Sans. Vamos a estar utilizando Calibri en caso de que no haya. En caso de que falle Calibri, vamos a darle Sans Serif, ¿ok? Sans Serif. Listo, vamos a ver cómo se personaliza. Ahí lo tendríamos, está perfecto al parecer, a mí me gusta. Entonces sans serif, acá me faltaba la S, sans serif, ¿ok? Luego también vamos a darle un color a nuestro texto. Va a ser el color del texto, de la variable texto que hemos creado. Text align lo vamos a alinear a la izquierda. Font size va a ser de 12 píxeles, ahí está. Un border. Este border va a ser 3 píxeles con un diseño diferente. El diseño va a ser dotted y el color va a ser de texto. Este borde de dotted lo que hace es simplemente dar este margen de puntitos a la carta y se ve súper cool, la verdad. Pues genial, entonces vamos a darle también un padding en 10 píxeles. Verán que ahí está pegado a las orillas, entonces para poder separarlo un poco vamos a darle de 10 píxeles un padding. Height de 100% para que ocupe toda la altura y un line height va a ser de 16 píxeles para que el texto no esté muy pegado, ¿ok? Voy a bajarle un poquito el line height, a un 14 creo que estaría bien. Esto ya va a depender de ustedes, lo voy a dejar en 14. Y también voy a colocarle un cursor pointer, ¿ok? Pointer para que cuando pase el cursor sobre la carta, sobre el texto, pues me muestre el puntero. Y luego también voy a estar utilizando la propiedad de overflow para que si el contenido se sobresale de nuestra carta, aparezca la barrita de scroll y podamos leer todo el contenido. Entonces voy a agregarlo por esa parte, overflow scroll. Verán que ahí ya se agrega el scroll. De hecho, a mí me gusta más este scroll porque da perfecto con el texto al parecer. Así que creo que lo voy a dejar con este tipo de color, ¿ok? El scroll, porque el anterior no me parecía. Vamos a acceder de una vez ya a nuestro elemento de corazón que vamos a dibujar entonces, ¿ok? Si te gustaría aprender a cómo dibujar un corazón desde cero, también te dejo acá un video en la parte superior para que puedas ir a visitar ese video ya cuando termines esto y pues puedas aprender a dibujar básicamente utilizando pseudoelementos. Voy a darle entonces por esa parte un position absolute, un top de 50% y un left de 50%. Ahí está, 50% y un width de 30 píxeles y un height de 30 píxeles. Acá voy a darle un background color de red, por ejemplo. Verán que vendría a ser esto nuestro elemento, ¿ok? Esto de acá vendría a ser nuestro elemento que le vamos a dar forma de corazón. Ok, entonces una vez que ya hemos terminado de utilizar nuestro texto, obviamente vamos a cerrar la carta para poder personalizar el corazón. Así que me voy a ir por esa parte y voy a quitar este display none, también este display none que le di a la solapa derecha y también que le di al sobre en su estado before. Y verán que ahí básicamente lo tendríamos, ¿no? Pero verán que ahí nuestro elemento está detrás. Entonces para poder aparecer o para poder mostrarlo hacia adelante vamos a darle
un Z-index de 999 que se va a mostrar por delante. Perfecto, entonces ahí ya lo tendríamos ese corazón, básicamente ese cuadrado. Acá simplemente de background color vamos a cambiarle a corazón, a la variable corazón. Y vamos a también utilizar la propiedad de transform, de translate, de menos 50% en el eje X y 0 en el eje Y. También lo vamos a rotar, ¿ok? Lo vamos a rotar en rotate 45 grados. De esta forma, verán que ahí se rotó. Básicamente lo tenemos que rotar para poder dibujarlo. También vamos a aprovechar darle una transición. Vamos a darle una transición en la transformación de 0.5 segundos con la propiedad de easing out y va a ser de 1 segundo. Perfecto, también vamos a estar utilizando la propiedad de cursor pointer para cuando pasemos el cursor pues aparezca básicamente el puntero. Bien, entonces, ¿cómo le damos forma a este cuadrado o a este rombo que tenemos ahí? Pues básicamente para darle la forma de corazón vamos a acceder en su estado de before y after. Acá vamos a darle before de esta forma y también en su estado de after, corazón after. Entonces simplemente vamos a estar creando dos elementos extra. Para crear los elementos extra es necesario utilizar la propiedad de content. No va a tener ningún contenido, vamos a utilizar la propiedad de position absolute. Un width de 30 píxeles. Ojo, acá tiene que tener el mismo ancho y la misma altura del contenedor original que hemos creado anteriormente, o sea, el de acá. Entonces, background color, bar, corazón, vamos a darle ese mismo color a esos elementos extra que estamos creando. Verán que todavía no nos aparece, ¿no? Pero acá voy a acceder a con corazón before porque voy a tener que personalizarlo. Pues voy a tener que posicionarlo en diferentes ubicaciones. Voy a decirle menos 15 píxeles. Y esto de acá voy a copiarlo nuevamente. Acá, corazón. Pero acá vendría a ser en right, ¿ok? Right, 15 píxeles. Ya no sería en su pseudoelemento before, sino sería en after. Y de esa forma verán que ahí hemos logrado sacar dos elementos extra. Entonces vamos a darle un border radius para que no esté cuadrado las esquinas. Eso lo vamos a agregar aquí. Border radius de 80%, ¿ok? No quiero que esté muy redondeado, así que voy a darle solo 80%. Bien, entonces también podría darle 100% al parecer. Vamos a probar. 100%, pues bien, lo vamos a dejar en 100%. También funciona, normal. Y se ve muy bien. Perfecto, ahí ya lo tendríamos dibujado entonces nuestra carta. Ahora les voy a estar mostrando cómo pueden personalizar el scroll que teníamos ahí detrás. Así que para ello, de nueva cuenta, me voy a ir a solapa izquierda. Voy a colocar display known. A solapa derecha también voy a agregarle display known. Y también sobre 2 before voy a agregarle display known. Ahí lo tendríamos, ¿ok? Les voy a estar mostrando cómo pueden personalizar, en este caso, el scroll. Yo lo voy a dejar así, pero como en el demo les había mostrado básicamente un diseño distinto, les voy a mostrar de igual manera a cómo lo pueden personalizar. Por esa parte me voy a agregar un comentario que diga scroll personalizado. Acá simplemente vamos a estar jugando con los WebKit, scroll bar. Ahí está, WebKit, scroll bar. Y esto nos va a servir bastante para distintos tipos de navegadores, ¿ok? Por eso es que se usa el WebKit. Vamos a darle width 8 píxeles. 8 píxeles de esta forma. Y voy a copiarme de nuevo esto de acá para no estar escribiendo. Por esa parte ahí está, WebKit scroll bar. Y acá vamos a colocar track, que va a ser básicamente para el background de nuestro track, o sea, de nuestro palillo. Vamos a darle background color de transparente para que no se vea. Y voy a copiarme de nuevo esto de acá. Lo voy a pegar acá. Y scroll bar. Ahora voy a personalizar el palillo, el trum. Ahí está. Bien, entonces verán que ahí cuando le doy transparente no se ve básicamente el scroll bar. Porque le hemos dicho que tenga un background color de transparente. Pero el palillo ese, el palillo que baja cuando estamos dando clic. Ese palillo pues va a tener un distinto tipo de color para que se pueda observar. Background color va a ser de cuerpo sobre. Y un border radius en este caso de 4 píxeles, ¿ok? Ahí está, ahí lo tendríamos. Y bueno, ahora vamos a también, cuando pasemos el cursor sobre el palillo, queremos que cambie un poco el color, así que para eso, acceder en WebKit, scroll bar, pero en su estado hover. Y acá simplemente voy a darle el color de background bar corazón. Bueno, este border radius lo vamos a quitar, ¿ok?
Lo vamos a quitar, ahí está. Pues perfecto, entonces esto vendría a ser nuestro scroll, nuestro palillo. Entonces de esta forma ustedes pueden personalizar su scroll básicamente, pueden darle distintos tipos de color, etc. Bueno, entonces yo lo voy a dejar por defecto, me gusta más por defecto la verdad, así que nada, simplemente lo voy a dejar ahí, me gusta más este de acá, así que lo voy a dejar ahí, ¿ok? Por defecto. Entonces, una vez que hayamos personalizado nuestro scroll, antes de pasar a nuestro JavaScript, también vamos a estar personalizando la vista para celular, para móvil. Voy a agregarme un comentario por esa parte que diga vista celular. Vista celular, de una vez vamos a agregar la responsabilidad de esto. @media, porque verán que si yo bajo o minimizo la pantalla, pues no se adapta, ¿no? O sea, más o menos a los 400 píxeles, pues ya nos aparece esta barra de scroll horizontal, que significa pues que ya no cabe nuestro elemento en la pantalla. Entonces, para poder bajarlo un poco el ancho, para poder bajarlo el ancho, vamos a estar utilizando un media screens and max width de TH, max width de 400 píxeles. Ahí está, cuando la pantalla sea mínima como 400 píxeles, entonces vamos a acceder a nuestro elemento contenedor. Yo quiero que el contenedor tenga un ancho de 300 píxeles. Luego la clase sobre, quiero que tenga también un width de 300 píxeles y un height de 250 píxeles. También vamos a estar accediendo a sobre, vamos a acceder a la clase sobre, pero en su pseudoelemento before. Y acá sí vamos a personalizar, vamos a tener que cambiar algunas cosas, como por ejemplo el border top, porque básicamente si yo bajo esto, voy a quitar los displays. Voy a ir hasta la parte superior. Acá tenemos el display no. Y también por esa parte tenemos el display no. Ok, tenemos este display no. Y acá también tenemos este display no. Bien, entonces verán que ahí nuestro elemento se desfigura un poco, ¿no? La solapa frontal es el que se desnivela. Entonces vamos a decirle que el border top sea de 150 píxeles. Que sea sólido. Vamos a utilizar el mismo tipo de color, solapa sobre. Ok, ahí verán que ya se está formando. Entonces vamos a seguir personalizando. Border right por esa parte de 150 píxeles de igual manera. 150 píxeles, sólido y que sea transparente. Vamos a hacer lo mismo, pero para el border left. Bien, entonces de esa forma verán que ahí ya se acomodó perfectamente nuestra carta. Bien, entonces nada, de esta forma también hemos hecho adaptable nuestra carta para que obviamente se pueda verse mejor en pantallas de celular y tablets también. Y ahora lo que vamos a hacer es ya terminar básicamente con la parte de la funcionalidad, que es lo que más importa también, ¿no? O sea, en sí la carta ya es bonita, pero no tiene ninguna funcionalidad. Nuestro texto o nuestra carta está detrás, bueno, está dentro de la carta y no puede salir. Entonces, para poder personalizar eso, vamos a dirigirnos de una vez a la parte de nuestro JavaScript. Espero que te esté gustando el video y no te olvides en dejar tu like y suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Si te gustaría también que haga algún otro contenido extra, no te olvides en dejar tus comentarios aquí debajo, ¿ok? Entonces vamos a continuar con la parte de nuestro JavaScript. Por esa parte voy a crearme dos variables. Una la voy a nombrar como envoltura. Simplemente va a obtener con document query selector la clase envoltura sobre. Ya enseguida te muestro cuál es. Envoltura sobre. Listo. Y luego también me voy a crear otra variable con la clase, en este caso, carta. ¿Ok? Carta, ahí está. Y voy a traerme la clase carta. Entonces básicamente si identificamos estos dos elementos, estas dos clases, envoltura sobre, verán que vendría a ser todo esto de acá, toda la envoltura que engloba nuestra carta. Y la carta vendría a ser en sí todo esto de acá. Todo este elemento que ven aquí, que engloba a nuestro texto. Vamos a estar trabajando muchísimo con condicionales y con los add-on listeners para poder agregar y quitar clases. Entonces vamos a ejecutar el evento click. Y por esa parte voy a colocar de esa forma la función flecha. Y vamos a estar utilizando condicionales para saber a qué elemento se ha dado clic. Voy a utilizar un condicional, si e.target, voy a estar utilizando target para identificar a qué elemento se le dio el clic. Maldita sea, creo que tengo alguna extensión que no me deja escribir, pero bueno, e.target.matches.sobre
Básicamente acá lo que estoy haciendo es, si el elemento al que se le ha dado clic es la clase sobre, o si tiene la clase sobre, pues va a desencadenar algo. Por ejemplo, un console.log sobre, ¿ok? Entonces voy a abrir la consola de mi navegador para que lo puedan observar. Y si le doy clic acá, me dice sobre. Si le doy clic acá, me dice sobre. Si le doy clic acá, bueno, eso ya no vendría a ser el elemento sobre. Esto tampoco vendría a ser el elemento sobre. Entonces, pues yo quiero que cuando le dé clic a la carta, o sea, cuando le vaya a dar clic a este elemento, cuando le vaya a dar clic a este elemento, o a este elemento, o a este elemento, quiero que se abra la carta. Entonces no voy a necesitar solo que se le dé clic a la clase sobre. También voy a necesitar condicionar otras clases, como por ejemplo la solapa izquierda y la solapa derecha. Entonces voy a formatear mejor mi código y acá voy a colocar e.target.matches. Si la clase en este caso es solapa derecha, entonces va a desencadenar también otro. Vamos a colocar acá console.log click, ok, click, ahí está, click. Entonces si le doy clic acá, verán que ahí dice click. Si le doy clic acá, no dice nada. Si le doy clic acá, ahí dice click. Porque ya básicamente estamos diciendo, si en caso de que se le vaya a dar clic a la clase sobre o a la clase solapa derecha, entonces va a mostrar eso en consola. Vamos a hacer casi lo mismo con los demás, pues. Con la solapa izquierda, que nos faltaría la solapa izquierda. E.target solapa izquierda. E.target.matches.corazón, que eso es lo que nos faltaría también. Una vez que hayamos identificado nuestro elemento, verán que ahí si le doy clic, dice clic. Si le doy clic acá, clic. Y acá si le doy clic fuera de mi elemento, pues no dice nada. Bueno, entonces a cualquiera de estos elementos que se le haya dado clic, va a desencadenar un script, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo en caso de que básicamente se le haya dado clic a estos elementos? Vamos a estar agregando una clase a nuestra variable envoltura que vendría a ser envoltura sobre. Entonces por esa parte voy a acceder a envoltura.classlist.toggle. Vamos a estar utilizando toggle. Toggle lo que hace es básicamente agregar o quitar una clase. Y vamos a agregar la clase abierto. ¿Okay? Esa es la clase que vamos a estar agregando a nuestra variable envoltura, que vendría a ser básicamente envoltura sobre. Entonces voy a ir a mis elementos. Por esa parte voy a abrir la consola de mi navegador, el inspector. Observarán que cuando le vaya a dar clic a la carta envoltura sobre, se agrega una clase abierto por esa parte a nuestro elemento envoltura sobre. Se agregó una clase extra. Entonces con CSS, cuando tenga esa clase de abierto, vamos a abrir la tapa, ¿ok? Vamos a abrir la tapa. Y eso lo vamos a hacer básicamente por aquí. Por aquí vas. Voy a agregar un comentario que lo voy a nombrar como agregar clases dinámicos. Y aquí voy a colocar simplemente la clase que hemos agregado, o sea, la clase abierto. En caso de que la clase abierto ya exista en nuestro DOM, en nuestro documento, entonces simplemente a sobre en su estado before, al elemento sobre en su estado before, vas a transformarlo, o sea, lo vamos a rotar en el eje X, lo vamos a rotar en 180 grados. 180 grados y un z-index de 0. Verán que ahí entonces la carta ya se abre, ¿ok? Porque básicamente tiene la clase abierto. Entonces básicamente estamos rotando nuestro elemento. Voy a darle clic. Verán que ahí se da esa animación como de abierto, ¿no? Básicamente porque lo estamos rotando en 180 grados y le estamos diciendo que tenga un z-index de 0. Perfecto, entonces de esa forma hemos logrado abrir nuestra carta, ¿ok? Verán que ahí si le doy clic, se abre. Si le doy otro clic, pues la carta se cierra. Perfecto, entonces ya hemos logrado entonces de esta forma abrir y cerrar nuestra carta. Vamos a regresar a nuestro código de JavaScript. Entonces una vez que ya hemos logrado abrir nuestra carta, ahora lo que necesito hacer es que la carta salga automáticamente. ¿Cómo lo podemos hacer eso? Pues vamos a estar utilizando un condicional dentro de este condicional. Básicamente por aquí debajo vamos a agregar otro condicional, porque vamos a necesitar evaluar si una clase ya se ha agregado o no se ha agregado. Y eso vamos a hacerlo con un condicional. ¿Y cómo sabemos si una clase se ha agregado o si ya existe o no existe en un DOM, o sea en el documento? Eso lo podemos hacer con el método de contains. Simplemente acá vamos a decir si contiene la clase abierta. Esa es la clase que vamos a estar utilizando luego. Entonces si contiene esta clase, lo que voy a estar haciendo, lo que voy a estar ejecutando va a ser un console.log
no sé, abierta, por ejemplo, abierta. Por esa parte, si yo le doy clic acá, se agrega básicamente la clase abierto a nuestra envoltura sobre. Cuando le doy clic acá, no sucede absolutamente nada. ¿Por qué? Porque básicamente estamos diciendo acá, si carta clase contiene la clase abierta, pues vas a mandar este console.log. Pero la clase abierta no existe en nuestro documento y es por eso que no se hace llamado a este console.log. Entonces vamos a utilizar este signo de negación para decir, en caso de que la clase abierta no exista o no se haya agregado a nuestro elemento carta, pues básicamente lo que vas a hacer es mostrar este console.log de abierta. Verán que ahí voy a ir a mi consola y le voy a dar un clic, dice abierta. ¿Para qué condiciono de esta forma? Es para decirle en este caso, si no existe la clase abierta, vamos a ejecutar un setTimeout por esa parte, un setTimeout de medio milisegundo. Y pasando medio milisegundo, simplemente lo que vas a hacer es agregar una clase a nuestra carta, ¿ok? Vamos a agregar una lista de clase a nuestra carta. Carta.classlist.add. Vas a agregar la clase mostrar carta, que esa clase lo vamos a estar personalizando luego enseguida. Entonces verán que ahí voy a regresar nuevamente a mis elementos, a mi inspector, le voy a dar clic acá. Verán que ahí se agrega sobre y luego se agrega pues la clase mostrar carta a nuestro elemento de carta, o sea, a nuestra carta se agrega esta clase. Entonces, cuando tenga la clase mostrar carta, ¿qué es lo que queremos que pase? Pues que salga nuestra carta. Entonces, eso lo vamos a estar haciendo de nuevo con CSS. Entonces, por esa parte voy a acceder a mi clase carta. Cuando tenga la clase mostrar carta, o sea, carta.mostrar carta significa que cuando nuestra clase, además de esa clase, tenga la clase mostrar carta, pues lo que vas a hacer es simplemente transformarte, ¿ok? Vamos a mover ese elemento en el eje Y para que suba. Translate, acá vamos a utilizar translate en el eje Y de menos 290 píxeles. Esta. Y obviamente vamos a considerarle también una transición, ¿ok? Una transición a la transformación, transform de 0.5 segundos es en out. ¿Ok? Simplemente la transformación. Y verán que ahí ya sale nuestra carta, ¿o no? Verán que ahí perfecto, ya sale nuestra carta ahí. Voy a volver acá y voy a darle clic ahí. Se agrega la carta y nuestra carta sube básicamente, lo cual está espectacular. Entonces bien, de esta forma logramos subir básicamente nuestro elemento. Voy a restablecer esto. Lo tenemos ahí en 100%. Por esta parte tengo el overflow en eje X. Más adelante lo vamos a estar corrigiendo de igual manera eso. Pues básicamente ya sube nuestra carta. Ahora lo que tiene que hacer es bajar. Voy a copiarme este setTimeout y voy a abrir este setTimeout y lo voy a pegar por aquí dentro. O sea, un setTimeout dentro de otro setTimeout. Y básicamente acá, en vez de carta.classlist.add, agregar la clase mostrar carta, voy a quitar la clase mostrar carta. Y por esa parte voy a agregar a carta otra clase llamada carta.classlist.add, la clase abierta. Cuando la clase ya pues se haya abierto, ¿no? Entonces voy a agregar la clase abierta. Acá vamos a agregar la clase abierta, ¿ok? Esta clase que anteriormente habíamos dicho que en caso de que no exista, pues lo que va a hacer es simplemente entrar este setTimeout. Pero acá básicamente ya estamos agregando la clase abierta. Entonces básicamente vamos a también estar configurando esa clase abierta. Verán que ahí si le doy clic, sale la carta, pero una animación media rara, ¿verdad? Lo que voy a estar haciendo en este caso es a este setTimeout general, o sea, al primer setTimeout le voy a agregar el tiempo. Va a ser de 1 segundo, 1000 milisegundos, y al segundo va a ser de 500 milisegundos. Verán que ahí si le doy clic, ahí ya calza perfectamente, pero nada más que la carta pues entra hacia adentro, o sea, regresa a su sobre, entonces lo cual pues no queremos conseguir eso. ¿Y cómo logramos sacar entonces? Pues para eso vamos a estar utilizando el CSS. Y acá vamos a decirle simplemente pues punto carta, cuando tenga la clase abierta, vamos a modificar su zIndex, ¿ok? Lo vamos a mostrar sobre todas las capas. Por eso le vamos a dar un zIndex mayor a todo. Y verán que ahí, pues básicamente ya nuestra carta se muestra sobre el sobre. Entonces si le doy clic acá, ahí verán que sale la carta, se muestra sobre el sobre, y ahí tendríamos ya nuestra carta. Ahora lo único que faltaría pues es hacer que regrese al sobre, ¿no? Porque si le doy clic acá, pues no sucede absolutamente nada. Para hacer en ese caso, en vez de decirle que
cuando le vayamos a dar clic en sobre, solapa derecha, solapa izquierda o corazón, vamos a decirle, en caso de que se le vaya a dar clic a la carta, ¿ok? En caso de que se le vaya a dar clic a la carta, o sea, a esto, pues queremos que la carta regrese. Entonces por esta parte voy a estar agregando un else if y voy a decir en este caso, en caso de que e.target.matches sea envoltura sobre, vamos a eliminar en este caso la clase envoltura.classlist.remove la clase abierto. Verán que ahí ya sale nuestra carta al darle clic, pero si le doy clic a la carta no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues básicamente si identificamos este elemento sería nuestro elemento P. Esto sería el strong, esto sería el contenido, pues básicamente estamos dando clic al contenido en sí. Entonces nosotros le estamos diciendo, cuando le vayamos a dar clic a envoltura sobre, pues se elimine la clase abierto. Pero envoltura sobre vendría a ser esto de acá, esto de acá. Entonces tendríamos que decirle a todos los elementos que se encuentren dentro de envoltura sobre. O sea, si le damos clic a cualquiera de los elementos que se encuentran dentro de este contenedor envoltura sobre, pues queremos que la carta regrese dentro. Entonces para hacer eso simplemente vamos a colocar acá envoltura sobre un asterisco. Entonces acá con esto le estamos diciendo cualquiera de los elementos que se encuentren dentro de la clase envoltura sobre, vamos a quitarle una clase a nuestro elemento envoltura. Verán que ahí nuevamente vamos a comprobar, le damos clic, si le doy clic ahí, se quita básicamente la clase envoltura sobre. Pero ¿qué sucede? La carta no ha regresado, no dice que iba a regresar la carta. Si nosotros abrimos esto, verán que todavía tenemos la clase abierta. Entonces si yo quito esta clase abierta, voy a quitar esta clase abierta, ahí recién la carta se entraría básicamente o regresaría a su lugar por defecto. Entonces tendríamos que quitar o tenemos que eliminar la clase abierta. Entonces eso es lo que tenemos que conseguir. Pero verán que si yo quito bruscamente la clase abierta, pues no va a tener animación. La cuestión es que tenga animación también. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de igual manera vamos a estar utilizando un condicional dentro, ¿ok? Vamos a estar diciendo en este caso, si nuestro elemento carta en su class list, vamos a comprobar si tiene la carta abierta, o sea, si la clase está abierto. Si la clase está abierto, pues lo vamos a cerrar. Esto sí o sí tenemos que comprobar. ¿Por qué? ¿Qué pasa si nuestra clase no tiene la clase abierta? Pues no vamos a agregar una clase por las huevas, ¿no? O sea, por gusto no vamos a agregar otra clase. Entonces tenemos que comprobar si la clase abierta existe. Si la clase abierta existe, vamos a agregar otra clase para darle esa animación de subir hacia arriba y luego bajar. Entonces por esa parte comprobamos. En caso de que exista, entonces a carta.classlist.add vamos a agregarle una clase cerrando carta. Esa clase vamos a agregar. Bien, entonces cuando agregamos esta clase cerrando carta, lo vamos a personalizar de igual manera en nuestro CSS. Bien, entonces por esa parte voy a acceder a carta. En caso de que tenga la clase cerrando carta, ¿qué es lo que quiero que haga? Pues que se transforme de igual manera, que suba hacia arriba. Entonces translate en el eje Y de menos 290 píxeles, ok, ahí está. Y también vamos a darle una transición para que no sea muy brusca la animación. Transform a la transformación de 0.5 segundos, easing out, con el efecto de easing out. Perfecto. Bien, entonces vamos a probar entonces la funcionalidad. Si yo le doy clic acá, ahí está, sale la carta. Y si le doy en esta parte, si le doy clic nuevamente, verán que ahí sube la carta. Y ahora lo que tiene que hacer es quitar nuevamente cerrando carta. Tenemos que eliminar la clase cerrando carta para que baje nuevamente nuestra carta. Entonces eso lo vamos a hacer después de X segundos. Y básicamente vamos a estar utilizando un setTimeout. Un setTimeout por esa parte, ¿ok? Un setTimeout. Acá después de medio milisegundo vamos a simplemente a carta.classlist remove. Vamos a eliminar la clase cerrando carta. Y también vamos a eliminar la clase abierta, ¿ok? Acá vamos a eliminar también la clase abierta, porque básicamente les voy a mostrar algo. Si yo abro de acá, verán que ahí se agrega la clase abierto. Si le doy clic, ahí baja, pero todavía tiene la clase abierta. ¿Y qué es lo que hacía la clase abierta? Pues la clase abierta lo que hacía
era darle un z-index de 1000. Si quitamos esa clase abierta, pues va a volver a sus propiedades iniciales, ¿no? Ya no va a tener z-index de 1000, sino va a tener el z-index que habíamos establecido anteriormente a nuestra hoja. Entonces vamos a decirle acá carta.classlist.remove abierta. Perfecto, perfecto. Hasta ahí ya lo tenemos todo bien, ¿verdad? Vamos a probar entonces la funcionalidad. Voy a darle clic ahí a nuestra carta, sale nuestra carta, perfecto, funciona. Y si yo quiero cerrar, también vuelve a su estado, a su estado inicial. Perfecto, entonces, ¿qué es lo que falta? Una vez que la carta sale, verán que si le doy clic al tapete, pues el tapete se cierra. Entonces, luego si le doy clic a la carta, pues la carta entra. Pues no tendría lógica, ¿no? Entonces vamos a deshabilitar entonces el tapete cuando la carta esté afuera. Cuando la carta está afuera, este tapete quiero que esté inhabilitado. Para hacer eso es muy sencillo, lo que vamos a hacer es ubicarnos por esa parte y simplemente vamos a decirle envoltura, o sea que ese es nuestro elemento de envoltura. En su class list vamos a agregar otra clase llamada desactivar sobre, esta. Entonces desactivamos sobre cuando en este caso se le vaya a dar clic, y cuando se le da clic pues se abre la carta, ¿no? Y es por eso que cuando ya está abierto pues se desactiva ese sobre. Todavía no lo estamos desactivando, pero lo vamos a hacer con CSS, ¿ok? Voy a ver ahí, verán que ahí cuando le doy clic pues se agrega básicamente a nuestra clase envoltura sobre, se agrega una clase desactivar sobre. Esa clase desactivar sobre lo vamos a agregar por esa parte, más o menos por acá. Y acá vamos a decirle envoltura sobre. Cuando tenga la clase desactivar sobre, simplemente al sobre en su estado before, lo que vas a hacer es aplicar la propiedad de pointer events none, que lo que va a hacer básicamente es inhabilitar el puntero de nuestro mouse. A ver, vamos a actualizar nuevamente. Si le doy clic ahí, pues perfecto. Sale la carta, le doy clic acá, verán que ahí ya no funciona, o sea, básicamente ya se ha inhabilitado. Y si le doy clic nuevamente acá, verán que ahí ya, pues, normal. Pero ahora ya no podemos sacar nuestra carta, porque todavía tiene la clase de desactivar sobre. Entonces, de forma similar, lo que vamos a hacer es copiar esto de acá y simplemente lo pegamos por aquí, en el else if, y en vez de agregarle esa misma clase, vamos a quitarle. Entonces vamos a hacer nuevamente la prueba. Si le damos clic, se abre, perfecto, sale nuestra carta. Si le doy clic a la envoltura, pues no pasa absolutamente nada. Pero si le doy al texto, ya normal. Si le doy clic ahí, ya normal sale nuestra carta. Perfecto, entonces de esa forma ya habríamos personalizado esa parte. Y todavía nos falta en este caso, cuando le damos clic por ejemplo en nuestro corazón, pues no tiene animación. Eso lo vamos a estar haciendo con CSS de igual manera, ¿ok? Cuando ya exista una clase abierto en nuestro documento, por esa parte, cuando ya exista una clase de abierto en nuestro documento, quiero que la clase corazón, vamos a rotarlo, ¿ve? Quiero que rote. Entonces vamos a rotarlo en 90 grados. Vamos a aplicarle un transition delay, ¿ok? Un transition delay de 0.4 segundos. Perfecto, ahí verán que rotó un poco. Voy a agregarle ahí, rota. Si le doy clic ahí, pues regresa a su estado normal. Ok, entonces de esa forma básicamente logramos pues animar nuestro corazón, ¿no? Cuando se abra, pues básicamente gira. Cuando regresa a su estado por defecto, pues regresa también la pegatina a su posición inicial. Entonces de esta forma hemos logrado animar nuestra carta para poder abrir, en este caso para tener esta animación al momento de salir. Y una cosa más, y es que quiero comprobar la parte de nuestro overflow. Básicamente por esa parte tenemos este overflow, o sea esta barra que es scrolleable básicamente, y queremos quitarlo para que no se vea así. Y eso lo podemos hacer básicamente acá en la sección de overflow, y simplemente vamos a darle overflow en el eje Y, y de esa forma ya se quitaría esa barra horizontal. Bien, para la versión 2 lo que vamos a tener que hacer es modificar un poco nuestro script, nuestro archivo de script.js. Para ello lo que voy a hacer simplemente es duplicar este archivo. Voy a darle clic derecho y en la sección de copy, y por esa parte voy a volver a pegarlo. Ok, simplemente ese archivo lo voy a renombrar como script versión 2, script -v2, de esta forma. Y a este primer script lo voy a nombrar como script -v1 para que haya una diferencia. Ok, de esta forma nos quedaría.
Bien, entonces vamos a enfocarnos ahora en el script 2. Entonces para ello voy a comentar este script que había añadido anteriormente. Con control CK lo pueden hacer de esta forma y no se olviden de modificar también en este caso el nombre de su archivo, ¿ok? Script.v1.js. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente agregar otro script de esa forma. Y acá simplemente pues colocamos el atributo src, lo enlazamos con script-v2.js. Para la versión 2, que es para poder abrir con diversos clics la carta, lo que vamos a tener que hacer es modificar nuestro archivo de script, ¿ok? Esto es lo único que vamos a estar haciendo. Nos vamos a quedar en este caso con los dos elementos que ya habíamos agregado anteriormente y también nos vamos a quedar con estos condicionales, con esto de acá, con estas evaluaciones que habíamos hecho anteriormente. Si le damos clic en este caso a la clase sobre o a la clase solapa o a la clase izquierda, solapa izquierda o a la clase corazón, entonces nos vamos a quedar con esas clases. Sin embargo, vamos a estar haciendo un par de modificaciones. Primero vamos a quitar todo esto de aquí. Esta de acá envoltura classes.a desactivar sobre lo vamos a cortar por el momento y vamos a quitar también todo este condicional que hay dentro. Simplemente en este primer bloque nos vamos a quedar con esta línea de código que dice envoltura.classlist.toggle abierto. Entonces verán que si yo le doy clic acá en esta parte de la envoltura, verán que ahí se abre el sobre y simplemente pues es lo que queremos lograr. ¿Qué es lo que sigue a partir de ahora? Pues el usuario lo que va a hacer es simplemente dar clic a esta sección, o sea, al segundo elemento, o sea, a la carta en sí, le tendría que dar clic. Y cuando le vaya a dar clic, ahora sí tendría que subir con una transición y luego pues tendría que bajar. Entonces, para poder lograr eso, nos vamos a quedar con este else if y en vez de trabajar con todos los elementos que se encuentran dentro de la clase envoltura sobre, simplemente vamos a trabajar con el elemento o con la clase sobre, ¿ok? Con esta clase. Verán que si nos vamos a nuestro index.html, la clase sobre o el contenedor sobre vendría a ser todo esto. Envoltura sobre vendría a ser todo esto de aquí. Pero vamos a trabajar solo con sobre porque vamos a necesitar evaluar que el usuario vaya a darle clic solo a esta sección, a todos estos elementos que se encuentran dentro. Cualquiera de estos elementos que el usuario le vaya a dar clic, queremos trabajar con todos esos. Entonces, simplemente todo esto de acá lo vamos a quitar de esta forma, no lo vamos a agregar nuevamente, vamos a programar la lógica nuevamente. Y aquí dentro vamos a agregar otro condicional. En este caso vamos a evaluar si carta, en este caso si carta.classlist. De hecho me voy a copiar el código de la versión 1 que está por aquí. Vamos a evaluar nuevamente esto de aquí, así que vamos a copiar todo esto y lo vamos a pegar aquí. Es otra comprobación que vamos a hacer. Aquí me falta las llaves del otro condicional, quedaría de esta forma. Entonces vamos a volver a condicionar por esa parte. En este caso estamos diciendo si el elemento carta, en este caso no contiene la clase abierta, en este caso vamos a ejecutar algo. Vamos a decir que carta.classlist.add vamos a agregar la clase mostrar carta, ¿ok? Para que se pueda mostrar en este caso. Entonces hasta ahí vamos a evaluar cómo estamos construyendo esto. Vamos a darle clic acá, verán que ahí se abre. Y si le doy clic ahí, verán que sube, o sea, es lo que queremos lograr básicamente. Estamos agregando la clase mostrar carta, por eso es que en este caso el papel sube hacia arriba. Sin embargo, también queremos bajarlo después de un tiempo. Para ello vamos a agregar un zTimeout por esa parte. Entonces zTimeout después de X cantidad de segundos, en este caso yo lo voy a considerar como 500 milisegundos. Después de 500 milisegundos quiero que la clase, bueno, nuestra variable o nuestro elemento carta, quiero que pues elimine esa clase de mostrar carta. Entonces vamos a darle carta.classlist.remove mostrar carta, de esta forma. Luego debajo también vamos a necesitar agregar otra clase para que pueda bajar, o una animación. Y eso lo vamos a conseguir en este caso con carta.classlist, agregando otra clase, que en este caso el que se encargaba de dar esos estilos era nuestra clase abierta. Entonces agregamos carta.classlist.add abierta. Bien, entonces vamos a probar nuevamente en ese caso. Por esta parte voy a actualizar esto. Voy a darle clic aquí. Verán que ahí se abre. Al momento de darle clic nuevamente al papel, pues ahí ya verán que sube y luego baja sobre la carta, lo cual es lo que queremos conseguir básicamente. Finalmente, lo que vamos a estar haciendo es de una vez desactivar esta opción
para que el usuario pues no pueda cerrar la carta a menos que le vaya a dar clic antes a la carta en sí, o sea, al papel básicamente. Entonces esto básicamente va a ser para que la carta no se cierre, ¿ok? Entonces para poder hacer eso, como ya habíamos hecho anteriormente en la versión 1, que sería esto de aquí, básicamente voy a copiarme esta línea de código que es la de envoltura.classlist.a, desactivar sobre, que lo que hacía básicamente es desactivar la solapa posterior. Entonces por esa parte lo voy a agregar, ¿ok? De esta forma. Entonces acá lo que estamos haciendo básicamente es agregar una clase desactivar sobre que se encargaba de deshabilitar el pointer events en CSS. Finalmente vamos a terminar con lo que sería pues regresar a su estado habitual o a su estado por defecto. Una vez que nosotros ya hayamos abierto completamente, queremos cerrarlo, entonces vamos a tener que darle otro clic a esta parte y pues la carta pueda regresar a su estado por defecto. ¿Cómo lo podemos conseguir? En este caso vamos a agregar a carta.classlist. Vamos a agregar en este caso la clase cerrando carta, ¿ok? Esa es la clase que vamos a estar agregando. Verán que en nuestros estilos cerrando carta vendría a ser esta propiedad, bueno, esta clase que se encarga de trasladar o mover nuestro elemento en el eje Y en menos 290 píxeles con una transición. Entonces, cada clase que estamos agregando simplemente lo estamos estilizando con CSS para que los cambios no sean muy bruscos. Una vez que hayamos agregado esta clase que se encarga de mover, también tenemos que regresarlo hacia abajo. Y eso lo vamos a conseguir básicamente con carta.classlist.remove. Vamos a eliminar la clase abierta. También vamos a desactivar lo que sería el pointer events known para que vuelva a funcionar en este caso la solapa. Entonces, en vez de decir envoltura classlist.add desactivar sobre, vamos a decir envoltura classlist.remove desactivar sobre. Vamos a probar entonces hasta ahí cómo va todo. Vamos a darle clic, verán que ahí se abre, le damos clic en el papel, sale sobre la carta y luego si le damos clic en el papel nuevamente... Mierda. Bueno, en esa parte hay que considerar colocar el else dentro de este condicional, mala mía. Era colocarlo dentro de este bloque de if que teníamos dentro del else if, porque en realidad es de este bloque de código de condicional que hemos creado dentro de este else if. Entonces dentro de este condicional, en caso de que esto no se vaya a cumplir, pues se va a ejecutar todo esto, ¿ok? Entonces el else viene de este if que está dentro del bloque else if. Bien, entonces de esa forma vamos a probar nuevamente. Si le damos clic por esa parte, nuevamente le damos clic, ahí verán que sale y al darle clic nuevamente tenemos este comportamiento extraño, ¿no? Como que la carta entró bruscamente y eso lo tenemos que animar. ¿Cómo lo hacemos? Pues básicamente vamos a agregar un setTimeout por esa parte, un setTimeout después de 500 milisegundos. ¿Qué es lo que queremos que pase? Quiero que nuestro elemento carta en su classlist, en su lista de clase, vamos a eliminar en este caso la clase cerrando carta. Vamos a eliminar para que básicamente ya no tenga esa clase. Y bueno, después de un tiempo también tenemos que borrar en este caso la clase abierta. Entonces vamos a colocar por esa parte carta.classlist.remove la clase abierta. Listo. Y esta parte lo vamos a quitar básicamente la parte de carta.classlist.remove abierta, lo tenemos que quitar porque básicamente estaríamos eliminando antes la clase. Entonces vamos a probar nuevamente por esa parte, vamos a darle clic, le damos clic en la carta y ahí sale la carta en sí, ¿no? Hacia afuera. Y verán que por esa parte nuestro elemento carta tiene la clase abierta, por eso es que la carta se mantiene fuera. Y al momento de darle clic nuevamente, verán que ahí regresa porque básicamente hay una transición. Y después pues se borra esa clase abierta y por lo tanto pues regresa todo a su estado por defecto. Podemos darle clic en la solapa y de esa forma también logra cerrarse la carta o el sobre básicamente. Entonces esto vendría a ser todo por esa parte. Vamos a colocar en pantalla completa y vamos a volver a ejecutar. Entonces vamos a abrir en este caso nuestro sobre y verán que tenemos este efecto. Ahí podemos darle en la solapa, de igual manera se cierra. Vamos a darle clic nuevamente y para poder abrirlo vamos a darle clic en la carta, de esa forma logra salir hacia afuera y verán que ahí, si le doy clic ahí en la solapa posterior, pues de igual manera está bloqueada hasta que pues podamos insertar o ingresar básicamente la carta adentro.
Si le damos clic ahí, vuelve a su estado por defecto, o sea, regresa dentro del sobre. Y para poder cerrarlo, pues podemos darlo nuevamente clic ahí en la solapa posterior o en la solapa frontal. Nada, esto ha sido todo por este tutorial. De hecho, te voy a estar mostrando cómo lo puedes subir a un hosting para que lo puedas compartir con otra persona. De hecho, tenemos estas dos versiones. Puedes utilizarlo cualquiera de ellos y también pues te invito a que también lo puedas personalizar, ¿ok? Entonces simplemente lo que tendrías que hacer es modificar algunos estilos si en caso quieras modificar el tamaño o el texto. Para modificar el texto obviamente pues te vas a ubicar o te vas a centrar en este elemento P que está por aquí y obviamente ahí colocas el texto. Y para lo que es el estilo básicamente vas a tener que modificar algunas cosas. Si quieres modificar el tamaño pues tienes que centrarte en el contenedor, o sea modificar el ancho de este sobre y de esa forma también personalizar o modificar relativamente, no tanto la solapa derecha ni la solapa izquierda, pero sí lo que vendría a ser los borders del sobre en su estado before. Porque eso sí se va a alterar un poco porque estamos estableciendo borders fijos como 200 píxeles y esto se va a alterar en relación al ancho de nuestro sobre. Bien, entonces para la parte de nuestro script obviamente vas a tener que utilizar el mismo script a menos que quieras darle otra funcionalidad o agregar otra funcionalidad, puedes utilizar cualquiera de ellas. Finalmente te voy a enseñar a cómo puedes subirlo a un hosting desde cero. Bueno, de igual manera si quieres aprender desde cero a cómo subir un proyecto a un hosting gratuito como vendría a ser Netlify, te invito a que puedas darle clic en este video que te dejo en la parte superior. Desde cero te muestro cómo puedes subir un proyecto a Netlify. Y entonces vamos a estar utilizando Netlify en este caso porque es un hosting gratuito. Pues ya si quieres utilizar un hosting de pago, ahí puede variar según las empresas, ¿ok? Pero en este caso como queremos subirlo de forma gratuita, vamos a dirigirnos a la página de Netlify. Y acá lo que van a hacer simplemente es crearse una cuenta desde cero. Por esa parte le dan en iniciar sesión. En caso de que no tengan una cuenta, pues le dan en la parte de sign up o registrarse, colocan todos sus datos y de esa forma ya van a tener acceso. En este caso yo me voy a loguear con mi GitHub, pueden loguearse de distintas formas y acá simplemente pues van a poder arrastrar su proyecto. Tenemos un par de opciones por esa parte, ¿no? Por ejemplo, sites, builds, extension, domains, etcétera, etcétera. Y algunos proyectos prueba que he estado haciendo, pues lo he estado subiendo básicamente a este servidor gratuito. Ustedes lo que van a tener que hacer es dirigirse a la sección de Add New Site, por esa parte Import an Existing Project. En esta sección estamos en la sección de Sites, tienen que verificar eso. Se van al botón de Add New Site, Import an Existing Project y acá pueden hacer de distintas formas el deploy. Pueden hacerlo desde GitHub, desde GitLab, desde Bitbucket, Azure DevOps, etc. Vamos a elegir esta opción de dice Try Netlify Drop, lo que significa que vamos a poder arrastrar toda la carpeta que tenemos de nuestro proyecto. Cualquiera de estos proyectos que quieran subirlo al hosting, van a tener que seleccionar la carpeta, ubicarla y van a tener que arrastrarla. Simplemente lo arrastro y lo suelto y de esa forma pues ya se va a empezar a subir. Una vez que se haya hecho el deploy, por esa parte nos dice o nos da la opción de Open Provision Deploy. Básicamente al darle clic acá podemos obtener el enlace del proyecto y este enlace ya lo podemos compartir de hecho con cualquier persona, ¿ok? Entonces de esa forma lo pueden hacer. En caso de que quieran actualizar se van a la sección de Deploys y acá nos dice necesitas actualizar tu sitio, vuelve a arrastrar tu proyecto en esta sección. Vuelves a arrastrar y de esa forma pues se va a volver a actualizar. Vamos a hacer la prueba, voy a volver a arrastrar este proyecto aunque no tenga cambios. Nuevamente ahí se sube y nuevamente pues nos da en este caso la última actualización que lo hemos hecho a las 10:21. Pues nada, eso sería todo por este video. Te invito a que le puedas dejar like, comentar en la caja de comentarios. Sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. Bye bye.